Pero ahora vamos a hablar de una historia bastante particular, ¿no? Y de un caso, en realidad, que nos ha llamado un poco la atención. Nos ubicamos en Chivilcoy, donde una madre demandó a la abuela de sus hijas por alimentos, a quien acusa de encubrir a su padre ausente. A ver si se entiende, ¿no? Estamos hablando de una mamá de dos que acudió al juzgado de paz de Chivilcoy, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, luego de que su ex esposo no mostrara intenciones de querer pagar la cuota, básicamente, ¿no? La obligación alimentaria. Entonces, de esa manera demandó a la abuela de sus hijas por alimentos, en un caso que terminó llegando a la Cámara de Apelaciones de Mercedes. Es un caso llamativo, nosotros no lo habíamos escuchado, no sé si había antecedentes, nos lo sabrá decir Leandro Di Caso, que es abogado y que está en línea. Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. Lucas, Susana, todo el equipo de Una Mañana para Todos te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Lucas, buenos días equipo y buenos días a la audiencia. Bueno, Leandro, nos llama mucho la atención el caso. Lo primero que te queríamos preguntar como cosa general, más allá de este caso puntual en sí, es si tiene algún antecedente y bueno, después sí ya nos metemos del todo en el caso. Bueno, en realidad no hay ningún precedente porque igual habría que empezar por el principio, pero bueno, te voy adelantando que no hay ningún precedente que haya limitado, como hizo la Cámara de Apelaciones de Mercedes, el reclamo de una menor que cuando interpone la demanda tenía 21 años de edad y a la fecha de la resolución, que es reciente, 23 años de edad, o por lo menos 22 o 23 por recién cumplir, hoy de 23 años de edad. Entonces, lo novedoso es que la Cámara de Apelaciones de Mercedes fijó un criterio al respecto en oportunidad de sentenciar sobre el pedido de alimentos provisorios, rechazándole el reclamo que la nieta de 23 años hoy, 21 por entonces, le formulaba a su abuela para procurarse la subsistencia, y justamente el trabajo técnico por ahí que hace al caso al aspecto jurídico fue que se ponderó el estado de vulnerabilidad fenomenal al cual está expuesta mi defendida, que es una abuela, claro, que por entonces, para el momento de la demanda, tenía 72 años de edad, percibía 53.000 pesos de jubilación por mes y sufría unas 6, 7 patologías, claro, por las que requiere medicación, y nosotros hacíamos una cuenta y llegábamos a este número, descontando lo que necesitaba para medicamentos, asearse, alimentarse, le quedaban, sin contar alimentos ni aseo, le quedaban 12.000 pesos por mes, con lo cual con 400 pesos por día tenía que procurarse alimentarse y asearse y comprar un detergente y lavandina para limpiar un poco, claro, el lugar donde vive. Ahora, Leandro, ¿esto no fue un poco como para involucrarla directamente para que el hijo se haga cargo de lo que se tenía que hacer cargo? ¿No fue una manera de presionar, digamos, ante la situación? Y bueno, tal vez haya sido eso, tal vez eso pueda funcionar, no nos conocemos, doy suposiciones, tal vez en el seno familiar tuyo, tal vez en el seno familiar mío, pero en el seno familiar de esta familia eso no iba a aprender. ¿Por qué? Porque la propia abuela paterna, a diferencia de lo que dijeron al principio en la introducción de la nota, la propia abuela paterna se entera sobre el paradero de su hijo, en terreno de lo hipotético, con la propia demanda, porque el hijo no solo, el progenitor de las jóvenes, digo, no solo dejó de mantener contacto, según reclama la madre de las jóvenes, con sus hijas, con la madre de las jóvenes, sino también con su propia madre biológica, es decir, con su abuela. Claro, por lo tanto no habría encubrimiento. Eso, claro, eso ya está probado en el expediente, que ya lo sabía la madre de las jóvenes al momento de interponer la demanda, que el progenitor estaba radicado en otra provincia. Entonces, así todo radicado en otra provincia, ¿qué podíamos esperar si ni siquiera trata a la propia madre biológica? Claro. ¿Cómo podíamos pretender que esto opere como un gatillo de presión a partir del cual aparezca el progenitor? De hecho, hasta el momento no apareció.
Claro. Entonces, esto forzó a que la abuela paterna demandada, con ese sueldo, esa jubilación magra de 53.000 pesos, tenga que contratar un abogado, que por otro lado Claro. no tiene los recursos. Esto yo ya lo he dicho, bueno, me involucro por otro tipo de cuestión, no porque tengo un amigo en común que me lo pide, básicamente, Claro. y me pareció muy injusta la cuestión, y bueno, y es a raíz de ahí donde se empieza a desencadenar este caso. Leandro, la mujer, la abuela sería que vos defendés. Personalmente, más allá de la cuestión mera de la causa, ¿cómo está? Porque entiendo que no debe tener contacto con sus nietas, o sí, no sé, pero por el contexto debe ser difícil. Con su ex nuera, en este caso, no tienen el mejor de los vínculos, claramente, si no, no le estarían demandando. Su hijo viviendo No. afuera y con poco contacto. ¿Ella cómo está? No, mira, hasta el momento que a ella recibe la demanda, que fue un baldazo de agua fría, tal es así, que sale a un señor, bueno, es un vecino de ella que me contacta a mí, que es un amigo personal mío, muy angustiada y sorprendida. ¿Por qué? Porque hasta minutos antes, sus dos nietas, la de 20, yo voy a hablar de las edades del momento de la demanda, pero hoy son 2 años más tarde, o sea que la de entonces de 21 y 13, hoy de 23 o 23 por cumplir y 15 por cumplir, acababan de sentarse en la mesa a almorzar como todas las semanas en la casa de la abuela, es decir, la abuela sin recursos económicos dividía su plato en 3, les daba el cariño que les da toda abuela carenciada en el sentido económico, pero fortalecida en el sentido emocional. De manera que para ella fue un triple golpe. Claro. Primero por el abandono de su propio hijo biológico, segundo por a lo que se le expone judicialmente a mermarle su beneficio de la jubilación, y tercero porque lo que venía siendo una situación donde aportaba con el cariño, con el tiempo, el vínculo. Claro. Exactamente, nosotros ofrecimos en una primera audiencia, cuando me contratan empiezo a intervenir y veo esto de la injusticia. Yo quisiera ahora hablar sobre un poco qué me parece que está mal sobre Sí, la tal ley. cual, y yo después te Sí. quiero preguntar si esto no Sí. sienta un precedente, así que... Sí, es lógico. No, Sí, pero 100%. me parece que también podemos hacer un punto en el desgraciado que desapareció, porque hay abogados, por También, ejemplo, también. que van hurgando, y viste que hubo fallos, por ejemplo, que lo han encontrado a través de las entradas que sacaba para ir a la cancha. Entonces, Claro. Está bien, lo restringían sí. desde ese lugar. ¿Qué pasa con el abogado que en vez de ir por esta abuela, no fue persiguiendo, digamos, los rastros de este padre desaparecido? Bien, muy buena pregunta y acaba mi respuesta. Esto es un proceso dispositivo. Los procesos de naturaleza civil son procesos dispositivos, es decir, que quien alega un hecho debe probarlo. Eso en materia familiar es bastante más flexible, no es tan taxativo, pero se mantiene el principio general. Es decir, si yo digo que fulano está en Córdoba, bueno, tengo que tratar de encontrarlo en qué parte de Córdoba está, tengo que tratar de traerlo a juicio. Trabajo que no se hizo y que yo expuse y en el expediente denuncié que ese trabajo me parecía más a pereza que otra cosa. Era más fácil traer a la abuela que estaba en Chivilcoy que salir a buscar al progenitor, quien es quien hoy debería estar acá respondiendo y haciéndose cargo. Yo quiero aclarar esto, yo defiendo muchísimas madres que reclaman alimentos en beneficio de sus hijos menores de edad. Aplaudo, me pongo contento cada vez que veo un incremento de derechos en menores, chicos de 5 años, 10, 12, 14, 15, en plena edad de crecimiento y de educación, porque son chicos que no tienen la posibilidad ni siquiera de trabajar. Ahora, en este caso concreto, por eso digo, el progenitor debería estar acá, debería estar cumpliendo y debería estar soportando todo el peso de la ley como cualquier progenitor que no se hace cargo. Ahora, ¿qué pretendió la contraparte en este juicio? Pretendió que quien vaya a buscar al progenitor, a quien además, no sé por qué hay alguna nota por ahí que dice que lo acusa de haber encubierto, entonces yo ahí me pregunto, digo, ¿cuál sería la forma de encubrirlo? Una persona, una jubilada de 53 años, quien no tiene trato de su hijo, quien no tiene más trato con su nieto, quien no tiene ni para cargarle crédito al teléfono celular. No estamos hablando de una banda criminal que tiene posibilidades de encubrir. Entonces a esa misma abuela le pide la contraparte que salga y busque y ubique al progenitor. Entonces es ahí donde yo planteo
o propongo, a partir de este precedente, que ahora vamos a hablar un poquito del precedente si hay tiempo, pero ahí yo propongo, y digo, la primera, hay dos cosas que yo propongo que creo que nos harían muy bien como sociedad. La primera es, debería reformarse muy poquitos, 1 o 2 artículos del Código Civil. En uno es que establecer que el Estado debería armar alguna especie de organismo que pueda dar de forma inmediata con el paradero de los padres o madres incumplidores y que, como en este caso, no se pueden encontrar. Es decir, claro, estamos en el año 2023, claro, hay un montón de recursos, no es muy difícil, yo la verdad que no sé cómo, pero el Estado debe saber. Bueno, armar, digamos, sancionar, incorporar al Código Civil, bueno, a ver, desapareció el progenitor, desapareció la progenitora, y este chico necesita comer, necesita vestirse, necesita educarse. ¿Qué vamos a esperar? ¿Los tiempos de la justicia? No. Activemos un dispositivo que nos permita localizarlo de forma inmediata y traigámoslo al juicio, porque ni siquiera sabemos en qué condiciones económicas está ese progenitor. Entonces, esta es una primera reforma que yo propongo, que creo que nos vendría muy bien como sociedad todos, para evitar exponer a abuelos vulnerables como en este caso. Y después, claro, otras de las reformas que yo creo que deberían, que es básicamente transformar en ley un poco lo que es esta sentencia, este precedente judicial inédito, que hay esa reforma un poco lo que yo considero es los menores de 10, hoy por ley, digamos, los jóvenes, si acreditan estar estudiando una carrera universitaria, tienen derecho hasta los 25 años a percibir alimentos. Ahora, ese derecho contra los abuelos, si ya pueden trabajar, debería limitarse desde los 18 a los 25, claro, a que acrediten solvencia de los abuelos. Claro, claro, sí, definitivamente. Claro, porque igual, a ver, mientras tanto esas reformas vos las estás sugiriendo, pero no existen. No, lo que pasa es que... Entonces la pregunta es, ¿puede empezar esto ahora como herramienta? O decir, che, ¿te acordás del caso de Chivilcoy? Bueno, dale, vamos a tratar de hacer lo mismo. Porque primero hubo un juez que, Edgardo Banchero, si no me equivoco, hizo lugar al reclamo. Después desde la Cámara de Apelaciones de Mercedes terminaron yendo para atrás, pero primero avanzó, digo, esta salió bien, por así decirlo, y la abuela zafó. ¿Puede en otro lugar del país volver a suceder y que ese adulto mayor no zafe y termine injustamente teniendo que pagar de una jubilación que de por sí en Argentina no son las mejores jubilaciones? Sin solvencia eso es imposible, o sea, ¿de dónde le van a sacar? No le pueden embargar nada si la jubilación no alcanza ni para esa persona. Pero el juez había hecho lugar, o sea que podría haber pasado. Esto sienta jurisprudencia y es muy importante. Yo quiero aclarar algo, yo político no soy, no ejerzo, nunca milité. Incluso me gustaría, si está escuchando algún legislador, que recoja el guante, que se atribuya incluso el proyecto de la reforma en este sentido y que transforme en ley esta jurisprudencia novedosa que sentamos en este fallo de la Cámara de Mercedes. ¿Por qué? Porque mientras no lo hagamos, nos quedamos todos los argentinos con la inseguridad jurídica de no saber en qué Cámara de Apelaciones, o mejor dicho, de no saber si en la Cámara de Apelaciones del lugar del país donde nos toque resolver la cuestión de nuestra abuela vulnerable, ¿qué va a decir la Cámara de Apelaciones? Es decir, esto fue tan novedoso y de esa manera también tienen que marcarnos la preocupación. ¿Lo respetarán? ¿Tendrán la valentía todos los jueces del país de hacerlo? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para evitar tener esa incertidumbre y dar seguridad jurídica? Si viene de la ley, los jueces, ya no queda la interpretación de los jueces. Y no es, y no me parece, permítanme aclarar algo, no quiero que se interprete como recorte de derechos. Yo defiendo, como dije, principalmente madres, principalmente niños, conozco mucho del tema familiar, entonces no me parece un limitante. Lo que pasa es que lo que yo quiero es ponderar qué pasa cuando hay un joven que tiene entre 18 y 25 años de edad, que ya no necesita autorización para trabajar de los padres
y del otro lado hay una abuela vulnerable, como en este caso, como ya describí. ¿Qué pasa? Si la ley ahí no distingue nada, permite extenderle libremente, con solo acreditar que no puedo encontrar al padre, ya le extiendo la demanda sin medir consecuencias, como en este caso. El daño que se produce, que sobre todo es emocional, es tremendo. Sí, sí. Entonces, lo que yo digo es, suena a limitación de derechos, tal vez porque en alguna medida lo es, pero es decir, 18 años a 25 años, ningún problema, síganle a los progenitores, reclámenle todo, porque necesitamos un país con gente más educada, necesitamos que si no la invierte el Estado, le invierta a la familia, seguro, el dinero en la educación. Ahora, con todo el peso de la ley a los progenitores, pero contra los abuelos, cuando yo ya tengo 18 o 25 años, por lo menos que como requisito previo tengo que acreditar que está en estado de solvencia posible. Clarísimo. Para poder llevar el caso a juicio. Clarísimo. Leandro, te agradecemos muchísimo, queda planteado el tema entonces, esperemos que la abuela no tenga que pagar mucho, así no se quede sin un mango, y que encuentren al progenitor. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes, que tengan buenas tardes.